Días a todos. Científico de marzo. Quiero presentarles a la conferencista de hoy y el tema que va a impartir. Es la doctora María Gabriela Aragón Cardona, en odontología miofuncional. Su práctica privada clínica está enfocada en terapia miofuncional, odontología pediátrica, medicina dental del sueño, ortodoncia y ortopedia dentofacial. Dentro de su formación académica y profesional, la doctora es cirujana dentista en licenciatura en estomatología por la Universidad Mariano Galvez. Tiene certificación y acreditación del sistema Cranial MyoRace. Tiene terapia miofuncional de MyoRace Functional, el máster en odontología pediátrica en la Universidad Tecnológica de México. Tiene diplomado en diagnóstico de ortodoncia, Academia de Ortodoncia Latinoamericana, diplomado en medicina del sueño, Academia Mexicana de Odontología Dental del Sueño, máster en ortodoncia clínica y ortopedia dentofacial, UCAM Udeo, máster en Business Administration, Universidad Rafael Andívar. Tiene máster en administración y dirección de empresas, Instituto Europeo de Alta Dirección, diplomado en implantología por la Universidad Da Vinci de Guatemala y varias conferencias que ha impartido la doctora. Muchas gracias, doctora Aragón, por venir a compartir aquí el conocimiento con el gremio y esperemos que se vayan uniendo más colegas. Así es que bienvenida y todo suyo. Bueno, buenos días. La verdad es que estoy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Antes de empezar, quería hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto pacientes con dientes torcidos y han pensado que el problema es solo dientes? ¿Verdad? Pero eso no es así. Los problemas empiezan mucho antes. Y cuando vemos esos dientes torcidos, ya vamos tarde. Entonces, el objetivo de esta plática es que puedan ver a sus pacientes con otros ojos y que tengan herramientas prácticas que puedan utilizar en su clínica para detectar estos problemas de maloclusión. Porque cuando nosotros entendemos el crecimiento y desarrollo dentofacial, podemos detectar problemas que antes no veíamos. Quiero darles herramientas que puedan utilizar en su consulta y poder ver cómo es el crecimiento a edades tempranas. Pero aquí está, porque estoy enfocada en que podamos detectar antes de tiempo, ¿verdad? En detectar las maloclusiones antes, porque en mi formación con odontopediatría, con ortodoncia, con terapia miofuncional, me di cuenta que había muchos problemas, algo empezó a hacer clic. Entonces, en donde empezamos a ver maloclusiones más temprano, también problemas de malos hábitos que están alterando el crecimiento y desarrollo de los niños. Y eso tiene una forma que tenemos que empezar a ver o cómo cambia la clínica, ¿verdad? ¿Cómo miramos nosotros nuestra clínica? Si nosotros no tratamos algo a tiempo, esto se va a volver un problema. Y todo empieza a cambiar cuando empezamos a ver pacientes, cuando la teoría llega a la práctica. Entonces empezamos a ver pacientes en la consulta con dientes torcidos, como este niño que es de internet. Se los pasé porque estas historias de internet también van a llegar a nuestra consulta. Van a llegar a nuestra consulta a diario. Y miramos a este niño que llegó a la clínica no por dolor, no por caries, sino porque le decían conejo en la clínica, una mirada triste también, ¿verdad? De que le hacían bullying. El niño se quería suicidar. Esta fue una historia muy famosa en internet. Entonces, nosotros podemos ser la diferencia en la vida de un niño. Si nosotros detectamos una maloclusión a tiempo y podemos corregir algo tempranamente, vamos a cambiar la vida de un paciente. Entonces, no estamos tratando solo dientes, estamos tratando vidas, estamos tratando y cambiando la vida de personas. Les traigo una evidencia, ¿verdad? Es un metaanálisis de prevalencia de maloclusiones. Las maloclusiones y la relación que tienen con los malos hábitos orales. Entonces, hay una relación de maloclusiones con hábitos orales. Y la deglución atípica nos causa mordida abierta y también
un overbite aumentado, una sobremordida profunda. Entonces, y este estudio dice que está muy relacionado esto y empieza a edades tempranas. ¿Y qué es edades tempranas? Pues eso vamos a ir hablando, edades tempranas, muy tempranas. Entonces queremos saber cuánta frecuencia de maloclusión tenemos. Estas son revisiones sistemáticas que hablan de la prevalencia de maloclusiones. Esta, en dentición primaria, que dice que el 50% de maloclusiones de niños que fueron evaluados en estas revisiones sistemáticas tuvieron maloclusión de todo tipo, mordidas profundas, clase 1, clase 2, clase 3. Y el otro es la prevalencia de maloclusiones en dientes, en dentición mixta tardía y en dentición permanente, que si se dan cuenta, aumenta 1.9% con respecto a la dentición decidua. ¿Esto qué quiere decir? Que si algo no se trata en dentición decidua, vamos a llegar a una dentición permanente con el mismo problema o incluso peor. De cada 2 niños que miremos en consulta, va a tener maloclusión. Y esto cada vez va aumentando. Los hábitos, los malos hábitos orales, la deglución atípica, la obstrucción de la vía aérea, la respiración oral, todo esto va en aumento. Entonces quiere decir que este número cada vez va en aumento. Y según mi experiencia en la práctica clínica, eso es mucho más. Nosotros miramos un 80% de niños que evaluamos con maloclusión. Entonces, las revisiones, pues a veces no llegan a estudiar tanta población como quisiéramos, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar del crecimiento. ¿El crecimiento es dinámico o es estático? El crecimiento facial es dinámico y este crecimiento se va dando día con día. Desde que el niño nace, va a ir creciendo y aumentando el tamaño, la forma del maxilar y la mandíbula. ¿Y de qué va a depender ese crecimiento? ¿Va a depender de genética? Sí, de genética, pero ahora está más que estudiado que el factor genético no es determinante en la forma de nuestra cara. También están los factores ambientales, la epigenética, que es todo lo que tenemos de factores externos. Tenemos las fuerzas musculares de la lengua, las mejillas, los labios, todos esos factores musculares que generan un crecimiento y desarrollo adecuado. Y aquí vamos con la teoría de Moss, ¿verdad? Donde dice que si un músculo es el que jala al hueso para que éste crezca adecuadamente. Y la función también va a determinar el correcto crecimiento y desarrollo facial. ¿Qué función? La función respiratoria, la función de sellado labial, nuestra posición de lengua, la deglución. Entonces, según los estudios clásicos de crecimiento y desarrollo facial, ¿qué nos dicen? Que el 60% de la cara se forma antes de los 5 años. En el 75% de la formación de la cara la tenemos a los 10 años. Y el 90% de la cara en la pubertad. Entonces yo les pregunto, ¿no creen que es importante tratar antes de que lleguemos al 75% del crecimiento craneofacial? Cuando todavía podemos redireccionar el crecimiento y desarrollo, donde todavía podemos intervenir ese crecimiento o redireccionar el crecimiento que se está dando de forma inadecuada antes de llegar a la pubertad. Anteriormente se decía, bueno, hay que usar un tratamiento de ortodoncia hasta que haya un recambio dental completo. Pero ya perdimos toda nuestra ventana biológica, toda la ventana de oportunidad de crecimiento y desarrollo que teníamos con esos pacientes, que es importante aprovechar. Mientras estamos llegando a ese 60% de crecimiento y desarrollo facial, se están dando otros procesos fisiológicos, como el desarrollo del habla, aprender a respirar, aprender a deglutir,
También el desarrollo de la masticación se va dando en ese periodo de crecimiento y desarrollo facial, ¿verdad? El cráneo también va cambiando en todas sus etapas hasta llegar a la madurez esquelética y hasta el recambio dental completo. Tenemos una gran oportunidad para detectar problemas de maloclusión y ese es el objetivo, ¿verdad? Para que puedan detectar esos problemas de maloclusión, vamos a irnos desde las etapas tempranas para poder identificar algunos problemas. Hablemos de funciones fisiológicas como la respiración. La respiración, se recuerdan, ¿verdad? ¿Qué factores influyen en el crecimiento y desarrollo facial? La función de deglución, la función de respiración, la función de masticación, de sellado labial. Entonces, la respiración nasal tiene que ser sin esfuerzo muscular a través de las narinas. También tiene un cierre simultáneo de la cavidad oral. Eso quiere decir que los labios tienen que estar en contacto, siempre. ¿Cuándo los labios tienen que estar juntos? Siempre, no de vez en cuando. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver niños con respiración oral o labios separados, podemos empezar a detectar que hay un problema que se está dando. ¿Dónde debe estar la lengua cuando nosotros tenemos respiración oral? En el paladar. Si ustedes ponen su lengua en el paladar, abran la boca y traten de respirar. No se puede. No se puede respirar por la boca. Tenemos que respirar por la nariz, porque ese es nuestro proceso fisiológico normal. Nuestra lengua en el paladar, nuestra respiración por la nariz. ¿Y eso qué va a hacer? Según la teoría funcional de Moss, tenemos una lengua que está en el paladar empujando, haciendo crecimiento maxilar. Y la mandíbula solo va a ir acompañando el crecimiento del maxilar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esa respiración por la nariz? Acondicionar el aire, dar oxígeno a todos los órganos, estimular el placer o el desagrado por medio de los olores, pero sobre todo el correcto desarrollo y crecimiento craneofacial. Cuando nosotros tenemos una lengua en la posición adecuada, un labio sellado, empieza a crearse una zona que se llama zona neutra, que es, no tengo una fuerza excesiva empujando. ¿Qué pasa si un labio está separado? Yo tengo una lengua que está empujando y entonces se pierde el equilibrio de dónde deberían de estar los dientes. Los dientes están en una zona neutra, donde tengo una fuerza por dentro, pero también tengo una fuerza por fuera que está manteniendo ese equilibrio. Si yo no tengo sellado labial, ¿qué va a aparecer? La fuerza de adentro va a ser mayor a esa fuerza externa. Entonces se va a generar un desequilibrio. ¿Y qué generan los desequilibrios? Compensaciones y un crecimiento alterado. Entonces aquí podemos ver, hasta nuestras mejillas van causando zonas neutras cuando la lengua está en una posición adecuada, los dientes no se mueven porque están en una posición adecuada. Ahora bien, si tenemos respiración oral, ¿qué pasa con la respiración oral? No se puede tener respiración oral si tenemos labios cerrados. Tiene que haber labios abiertos, labios separados. Entonces, y también vamos a tener una lengua baja, porque si tenemos la lengua arriba, no podemos respirar por la boca, ¿verdad? Entonces, la respiración oral, pues sí, se puede dar de vez en cuando, sí, cuando estamos sobre todo en procesos de actividad muy fuertes, necesitamos oxigenarnos. Entonces, se da la respiración oral como un medio de defensa de nuestro organismo para tener oxígeno, pero no debería de ser frecuente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si un paciente empieza a respirar crónicamente? Va a empezar con problemas respiratorios, con problemas de la vía aérea, hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, y sobre todo se va a volver un hábito. Y este hábito va a causar una obstrucción de la vía aérea como una insuficiencia respiratoria. Y con lo que vimos anteriormente, ¿qué va a pasar si esa lengua no está en una posición adecuada y si ese labio no tiene un sellado adecuado? Se va a dar un crecimiento alterado. Entonces, podemos identificar cuando un paciente tiene una respiración oral, eso va a tener consecuencias. Sí va a tener consecuencias. ¿Y en qué consecuencias va a resultar? En una maloclusión de cualquier tipo. Mordida abierta, mordida profunda, mordida cruzada.
proinclinación. Entonces, acá les traigo un video que a mí me encanta, que demuestra muy bien qué es lo que genera la respiración oral en todo en nuestros músculos, en el esqueleto, en el crecimiento y desarrollo. La respiración nasal nos sirve para filtrar el aire, para quitar virus y bacterias. Si esa respiración nasal no se da, empezamos a tener respiración oral. ¿Qué pasa con la respiración oral? Ahí el aire no entra filtrado, no entra humedecido, no entra entra con las bacterias y virus que hace que se inflamen las amígdalas y adenoides. ¿Y qué genera eso? Una inflamación y va a generar más obstrucción. Entonces esto se vuelve cíclico. Un paciente que respira por la boca va a tener amígdalas y adenoides inflamadas y entonces va a tener que respirar más por la boca porque va a estar compensando. Va a ser mucho más difícil que respire por la nariz y esto va a ser cíclico. Y un paciente que respira por la boca se va a enfermar mucho más. Bueno, la lengua se baja, entonces empieza a perderse las áreas de equilibrio neutras, ¿verdad? Los músculos empiezan a colapsar, y el maxilar que debería de tener a la lengua sosteniendo, no la tiene. Entonces, el crecimiento esquelético se da de forma inadecuada y en donde tenemos una forma de arco, ahora tenemos una forma de V, un arco estrecho que se dio por el mismo colapso de una respiración no adecuada. ¿Qué pasa también cuando se estrecha el arco? Se sube el hueso palatino y entonces le quita espacio a la vía aérea. Todos somos vecinos de la nariz. Si algo está alterado en la boca, también va a estar alterado en la vía aérea. ¿Cómo detectamos los problemas? Pues primero, evaluación clínica, ¿verdad? También podemos hacer análisis de amígdalas, evaluación de anquiloglosia, eso también nos sirve. Vamos a hablar un poquito más adelante de la anquiloglosia, porque si la lengua está abajo, no va a poder estar en el paladar, no vamos a poder tener una respiración nasal adecuada. Cuestionarios de apnea obstructiva del sueño. En la actualidad miramos 4% de niños tienen apnea obstructiva del sueño. Ustedes dirán 4% no es mucho, es bastante. Un niño no debería tener apnea obstructiva del sueño. Eso antes era solo para adultos. Y ahora cada vez más frecuente miramos apneas obstructivas del sueño que también están relacionadas con los espacios de la vía aérea muy estrechos. Y nosotros como odontólogos podemos intervenir, podemos cambiar esa vida de esos niños. Y el diagnóstico radiográfico, que ahorita lo vamos a ver. Cuando a nosotros nos llega una radiografía cefalométrica, muchas veces miramos dientes, miramos puntos, el ANB, cómo está la relación maxilomandibular. Pero en una radiografía también podemos ver mucho más. Y yo hoy pues no les voy a hablar mucho de puntos cefalométricos ni nada, sino lo que quiero que logren identificar es la vía aérea. Nosotros en una radiografía cefalométrica podemos identificar cómo está la vía aérea de nuestro paciente. Y no ver solo dientes o relaciones maxilomandibulares. ¿Qué podemos ver en una radiografía? Podemos ver nasofaringe, podemos ver la orofaringe y la laringofaringe, que son partes de la vía aérea. Entonces yo ahí puedo ver el tubo de la vía aérea superior e inferior y cómo se encuentra. También dónde están las amígdalas y hasta ahí arriba las adenoides. Entonces acá les traje una imagen de cómo se miraría. Porque entonces nosotros, no es que lo vayamos a diagnosticar, no somos otorrinos, ¿verdad? Pero sí podemos saber si un niño está muy obstruido y referirlo. Tenemos que aprender a trabajar en multidisciplina, porque vamos a lo mismo, nosotros podemos cambiar la vida de un niño. Yo he visto muchas radiografías aquí con obstrucciones severas donde los papás ni siquiera sabían que había un problema de obstrucción de la vía aérea. Y cuando llegan al otorrino, los tienen hasta que operar. Entonces, para quitarles todo el tejido adenoideo.
y los niños empiezan a tener una mejoría en el sueño, en la respiración y en las rinitis o alergias que desarrollan. Bueno, entonces ese es el análisis de McNamara. Se los voy a poner cifras, no vamos a hacer tantas mediciones, pero para que lo logremos identificar. Entonces, una vía aérea normal, ¿cómo se mira? Es un embudo. Si nosotros lo miramos, es como un embudo. Tiene que estar grande arriba, pequeño abajo. Si yo tengo un embudo invertido, quiere decir que tengo una obstrucción de la vía aérea superior. Y eso se va a dar mucho en pacientes respiradores bucales, por todo lo que vimos, ¿verdad? El aire no entra filtrado, empieza a haber hipertrofia de amígdalas o adenoides. Entonces, eso es lo que vamos a terminar viendo en nuestra radiografía. Entonces, miremos acá, es un ejemplo. Estas radiografías no son mías, oyeron, las presté de un colega. Entonces, en donde tenemos nuestro diámetro faríngeo, tiene que ser de 13 a 21. El rango en niñas es de 7.3 a 15.3 en inferior y en niños es de 9.5 a 17.5 en inferior también. Entonces, siempre vamos a tener más amplio superior que inferior. ¿Qué pasa si yo tengo amplio inferior? Diríamos, uy, hay mayor ventilación en inferior porque está amplio. No es así. Cuando tenemos muy amplio en inferior, son pacientes que van con tendencia a clase 3, porque trataron de compensar y trataron de adelantar la mandíbula. Entonces, el tubo aéreo inferior se amplió, pero por una compensación. También los pacientes respiradores orales tienden a tener el tubo aéreo faríngeo inferior más amplio y los pacientes biprotrusos, porque hay una deglución atípica que está haciendo que este espacio de la vía aérea inferior se ensanche. Entonces, tenemos unos ejemplos. Bueno, este es un paciente masculino de 8 años. Miren cómo está. Bueno, entonces ustedes ya pueden identificar. Tenemos una vía aérea superior estrecha. ¿Vamos a tener o no vamos a tener una maloclusión? Miren la maloclusión. Entonces, está relacionado, ¿verdad? Esas maloclusiones. Luego, tengo este paciente de 8 años también. Lo que les decía, tenemos una vía aérea amplia. No es que tenga mejor ventilación, es que es un paciente biprotruso, y aquí lo pueden ver. Se mira, ¿verdad? Los dientes superiores e inferiores están proinclinados. Y luego tenemos esta paciente de 3 años, como les digo, pues aquí realmente la Asociación Pediátrica de Odontología no es bueno irradiar a los niños antes de los 6 años, y eso también lo dice la American Journal of Odontology, ¿verdad? Que no se deberían irradiar a los niños, pero si tenemos o pensamos que hay una maloclusión o algún problema mayor, pues debería estar permitido. Esta radiografía se tomó y miren lo que vemos acá. O sea, obstrucción total. Y si se dan cuenta, el desarrollo del maxilar y de la mandíbula está disminuido. Se nota, ¿verdad? Acá tenemos dónde debería de estar ese maxilar por aquí y esa mandíbula por aquí. Y miren hasta dónde están. Entonces, sí va a estar relacionado la función respiratoria con cómo crece y se desarrolla nuestro maxilar y nuestra mandíbula. Entonces tenemos que ponerle cuidado a eso, ¿verdad? Si yo miro a una paciente que llega con los labios separados y miren ahí cómo están los labios, es un niño de 3 años que ya tiene la boca abierta. Y uno de esos dice, ay, los bebés como niños se miran, la boca abierta. No es fisiológico, no es normal y nos va a producir una alteración en el crecimiento y desarrollo facial. Entonces tenemos posiciones alteradas, orientación de dientes alteradas, la estética, ¿verdad? Que es el pacientito que vimos al inicio de la presentación, que llegó porque le decía conejo. Pero no es solo eso. Abajo de la punta del iceberg, le decimos a esta imagen, tenemos mucho más. Tenemos procesos fisiológicos alterados, respiración nasal, respiración bucal, apneas obstructivas del sueño,
problemas para dormir, bruxismo, problemas emocionales. Entonces tenemos que ver a nuestro paciente con otros ojos, ¿verdad? No solo son los dientes que podemos corregir, sino podemos cambiar la vida de esos pacientes. Entonces, antes de la dentición primaria, ¿qué empezamos a evaluar? Y como les dije, esto empieza desde antes y nosotros podemos detectar esos problemas desde antes. Y desde este momento nosotros podemos empezar a detectar este problema, los rodetes gingivales. ¿Qué vamos a ver en un recién nacido? Vamos a ver micrognatismo bimaxilar, maxilar y mandíbula pequeños. ¿Por qué? Porque un niño tiene que pasar por el canal de paso. Entonces, todo tiene que estar más pequeño para que pueda pasar, ¿verdad? Aunque ya todos nacen por cesárea, la mayoría. Pero bueno, así nos hizo Diositos. ¿Y qué pasa con la mandíbula? La mandíbula tiene que estar retrógnata, tiene que estar para atrás. Aquí les hice dos cuadritos, ¿verdad? De 5 a 6 milímetros para atrás. ¿Y qué me va a estimular ese crecimiento y desarrollo de la mandíbula? Pues la lactancia, que es nuestro primer estímulo para ese crecimiento y desarrollo mandibular. Los bebés, los rodetes gingivales, esta es una vista frontal, tienen una deglución típica y tienen una mordida abierta, no tienen dientes, ¿verdad? Tienen una mordida abierta fisiológica. ¿Por qué es esto? La deglución atípica va a servir para un buen amamantamiento y los dientes, digamos, la parte donde topan los rodetes, solo es donde van a erupcionar los primeros molares, justamente para que haya un sellado completo y para que el bebé pueda empezar a comer, alimentarse adecuadamente y para que pueda tener el reflejo de succión bien y también el de respiración. ¿Qué podemos evaluar en los bebés? Entonces, la posición y forma de los rodetes, la respiración, que se esté dando una respiración adecuada. Por eso es que es tan importante la lactancia materna. Cuando un bebé está en lactancia materna, aprende a respirar. Todos los bebés van a aprender a respirar porque no lo hacen en el vientre materno. Ahí no respiran por su nariz. ¿Y qué pasa cuando un bebé se queda en el hospital, donde le ponen un tubo, donde le empiezan a amamantar con pacha? Entonces esto ya no se va a dar adecuadamente. La deglución también empieza a darse el proceso de deglución, los bebés empiezan a aprender cómo deglutir correctamente y cuando son bebés hay una deglución inmadura, quiere decir que sacan la lengua. Es parte de la fisiología. Esa deglución va a ir madurando más o menos a los 2 años de edad. Luego tenemos que evaluar los frenillos labial y lingual, porque si hay un frenillo lingual, sobre todo, el frenillo lingual va a hacer que esa lengua esté abajo. Esa lengua abajo va a producir respiración oral o alguna otra compensación. Y el frenillo labial a veces evita que haya sellado labial. Y yo también quiero promover el buen sellado labial para que las fuerzas se ejerzan y que se forme esa zona neutra. Un paciente con anquiloglosia, cuando nosotros evaluamos a los pacientes, tienen que tener pegada la lengua en el paladar y cuando abrimos la boquita, esa lengua tiene que estar pegada en el paladar. Miren, con este paciente, ahí le estábamos haciendo la evaluación previo a la cirugía, en donde bajábamos y tratábamos de abrir y la lengua se despegaba. La lengua siempre tiene que estar pegada en el paladar. Y miren, ahí está el frenillo. Hay muchas formas de evaluar el frenillo que para otra conferencia, pero tenemos que tratar de identificarlos. Incluso los pediatras, los odontólogos, no le ponemos mucho enfoque a los frenillos y son parte importante del crecimiento y desarrollo. Nosotros muchas veces somos los primeros que vemos a ese bebé y si podemos evaluarle el frenillo es importante porque podemos, pues tal vez no hacer el procedimiento, pero sí referirlo para que tenga un buen proceso de crecimiento y desarrollo. Aquí en este estudio dice que la anquiloglosia puede conducir a una disfunción oromiofacial que afecte
respiración, deglución, habla y la postura. Y aquí en este estudio presentaban la importancia de hacer tratamiento de anquilosarcoma, o sea, una cirugía, junto con terapia miofuncional, para que pueda restablecerse la función. Entonces, este es el mismo paciente. Si se dan cuenta, acá teníamos la evaluación. Cuando le abríamos la boquita, bajaba la lengua. Después del procedimiento, teníamos la apertura. Esta apertura va a hacer que cambie el patrón de crecimiento y desarrollo facial. Y este paciente llegó porque no se podía amamantar adecuadamente. Y después del procedimiento de la frenuloplastia, lo pudo hacer adecuadamente. Entonces, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar que haya una respiración oral, también que haya una deglución atípica, que haya un habla alterada. Los pacientes que tienen frenidos cortos tienen problemas con la R, S, L. Entonces, también ahí nosotros podemos ir identificando. A veces no es de bebés, no nos llegan a la primera consulta de bebés, sino hasta cuando ya están grandes. Pero también podemos seguir evaluando el frenido en esas etapas. En este estudio dicen ¿cuál es la influencia del desarrollo del maxilar en los lactantes de 0 a 5 años? Y entonces la lactancia materna ayuda al desarrollo del maxilar y de la mandíbula y también evita la maloclusión clase 2. Entonces es importante que nosotros podemos acompañar a las mamás, a las gestantes, para que puedan saber la importancia de la lactancia materna. Eso ahorita se está perdiendo. Es mucho más fácil tener un biberón y definitivamente las que son mamás acá, de verdad, es más fácil el tema del trabajo, el acompañamiento también que las mamás tienen es muy poco ahora y por eso es que optan por alimentación mixta. Es muy raro la mamá que tenga lactancia materna exclusiva en la actualidad, pero es importante promoverlo porque no solo le va a dar una buena alimentación al bebé, sino que va a promover un correcto crecimiento y desarrollo facial. Bueno, en la dentición primaria tenemos varios momentos de erupción en donde podemos ir evaluando y donde se va formando la oclusión en donde podemos intervenir. Entonces tenemos el primer momento de oclusión de dentición primaria. Entonces que se va dando en el primer año de vida donde tenemos los 4 dientes de arriba, 4 dientes de abajo y se va formando el overbite y el overjet y donde nuestros rodetes gingivales dejan de ser una mordida abierta. Entonces, la anatomía es maravillosa porque entonces se deja de dar esa mordida abierta y la deglución empieza a volverse una deglución madura y empieza a evolucionar la deglución inmadura. Y es aquí cuando el paciente empieza a masticar comida, ¿verdad? Sólidos, y donde empieza el proceso también de masticación. Siempre cuando tenemos a un paciente tenemos que evaluar todo esto, el overjet, el overbite, cómo va la deglución y si se está dando una buena respiración y un buen sellado labial. Luego tenemos el segundo momento, que es donde erupcionan los primeros molares deciduos. Y entonces la mordida, que era muy profunda, acuérdense que era un paciente retrógrada. Tenemos un paciente clase 2. Entonces, cuando erupcionan las primeras molares, empieza a establecerse la oclusión y empieza a mejorar el overjet y el overbite. Sobre todo el overbite, que era profundo. Entonces, tenemos que evaluar la respiración, el sellado labial y también los hábitos. En este momento, cuando tenemos un niño que se chupa el dedo, que toma pacha, que le dan chupete, que tiene una conchita de apego, todo esto va a influir y son los hábitos que nos van a alterar el crecimiento y desarrollo. Tenemos que evaluarlos. Cuando tenemos respiración oral, también aumenta el riesgo de caries, porque el pH salival cambia, se altera la microbiota y para eso hay pastas que tienen cantidades de flúor adecuadas, ¿verdad? A mí me encantan estas. La verdad es que ahorita con el internet hay muchos papás que usan pastas sin flúor, pero
si nosotros vemos a un paciente respirador oral, pues es importante que sepan que tiene un índice de caries más alto que un paciente que no es respirador oral. Entonces tenemos que ahí recetarle alguna pasta que sea mejor para no llegar a esto, ¿verdad? Y cuando llegamos a esto, pues tenemos que pensar en que si perdemos un diente, también se va a ver alterado cómo va a ser la erupción dental de los dientes permanentes. Y todo esto va a influir de forma negativa en cómo están creciendo los maxilares. Luego, en el tercer momento, tenemos la erupción de caninos. Aquí en la erupción de caninos, decimos, nosotros ya podemos ver si es un paciente clase 1, clase 2 o clase 3. Y tenemos que intervenir. Es importante intervenir y no dejarlos sin tratamiento. Cuando erupcionan los segundos molares, tenemos el cuarto momento en donde se termina de establecer la mordida, overjet y overbite, en donde tenemos que ver los dientes inferiores, que en la actualidad la mayoría de pacientes no lo tiene, ¿verdad? Y tenemos las relaciones molares, que podemos tener un plano recto, distal, un plano distal o un plano mesiano. Y es importante que evaluemos esto en los niños. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un plano recto, seguramente eso va a ser una clase 1, un paciente clase 1, o puede ser un paciente clase 2, o puede ser un paciente clase 3. Sí se puede ir a las 3. Si yo tengo un plano mesial, es un paciente clase 3, pero cuando tenga dentición permanente, se puede ir a clase 1. Pero si yo tengo un escalón distal, es un paciente que se va a clase 2 y siempre se va a ir a clase 2. No se van a clase 1 normalmente. Entonces, este es un caso de un paciente de 3 añitos que llegó con obstrucción de la vía aérea. Ya le habían hecho amidalectomía, adenoctomía, y él tenía una clase 3. El paciente roncaba. Cuando detectamos y evaluamos dentición primaria, podemos empezar a corregir, podemos cambiar la dirección que está teniendo ese crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Facial. Entonces, acá tenemos a nuestro pacientito con unas vistas planas, una terapia miofuncional para volverle a enseñar cómo respirar, porque es cierto, lo operaron, pero ¿quién le volvió a enseñar cómo respirar? ¿Cómo poner la lengua? Entonces, eso es lo que hacemos, rehabilitamos y con aparatos ortopédicos también podemos ayudar a que esa posición dental cambie. Y si esa posición dental cambia a esta edad, vamos a tener un mejor pronóstico cuando el paciente sea adulto. Entonces, ¿por qué vamos a esperar hasta que sea un adulto para tratar esta maloclusión clase 3 que posiblemente esquelética, con cirugía ortognática? Pues sí, se puede tratar, pero pudimos haber hecho un cambio desde pequeños. Bueno, luego vemos los arcos de Baume, que es otra forma de evaluar a nuestros pacientes pediátricos cuando llegan. El arco tipo 1. El arco tipo 1 es donde vemos espacios interproximales. En los dientes también tenemos espacios primates que nos van a ayudar a tener un espacio adecuado para la dentición permanente. El arco de Baume tipo 2 es donde no tenemos espacios interproximales, tenemos un arco más estrecho. ¿Y qué nos dice esto? Esto ya nos está dando un pronóstico. Acuérdense el estudio, ¿verdad? El 50% de los niños con maloclusión se detecta en dentición primaria. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo no voy a tener espacio para dientes permanentes. Si yo tengo un arco de Baume tipo 2, es porque no voy a tener espacio para los dientes permanentes. Y entonces podemos empezar. Si no vamos a tratar, por lo menos darle seguimiento a ese paciente, porque hay niños que a esta edad pues tal vez no son colaboradores, pero podemos darle seguimiento a los pacientes para que sepan que van por un camino de maloclusión o un crecimiento alterado. Entonces acá tenemos a nuestra pacientita en donde evaluamos esos arcos donde había
un arco estrecho, un hábito. Cuando tenemos arcos tan estrechos, tenemos que evaluar los hábitos y preguntarnos si esos hábitos están haciendo esta alteración en la función. Esta paciente empezó porque se chupaba el dedo, le dieron Pepe, se chupaba el dedo, después con Pacha, perdió el sellado labial, empezó a hacer respiradora oral, entonces tenemos un arco demasiado estrecho. Rehabilitamos la función, empezamos a crear un poco de expansión, a redireccionar el crecimiento y desarrollo que se está dando, porque es antes, y miren lo que tenemos ahí, un arco que es un poco más amplio. Y no es que el problema sea arreglado al 100%, pero ¿cómo va a llegar esta niña a una edad adulta? Así hubiera sido una niña que no la hubiéramos interceptado a tiempo, ¿verdad? Es un adulto con una maloclusión severa. Entonces la maloclusión no comienza cuando nosotros miramos dientes torcidos. Comienza cuando la función deja de guiar el crecimiento. Cuando la función respiratoria, cuando la función de deglución o el sellado labial deja de estar en equilibrio. Luego vamos con la dentición mixta. Bueno, en la dentición mixta, y por eso también es que a veces pues no tomamos radiografías en dentición mixta, porque ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un apiñamiento fisiológico. Y es normal tener un apiñamiento fisiológico, ¿verdad? Y esos dientes en zigzag, que hay uno adelante, otro atrás, esa es la forma normal en que erupcionan los dientes. Cuando los dientes permanentes empiezan a reabsorber las raíces de los dientes temporales, entonces empiezan a agarrar posiciones más adecuadas dentro del arco dental. Y así es como vemos los dientes permanentes al momento de erupcionar. Tenemos dientes permanentes que están inclinados hacia distal. Podemos ver diastemas en medio de los dientes permanentes y después cuando erupciona el canino, todos los dientes van a cerrar esos espacios y entonces vamos a tener una oclusión anterior adecuada, ¿verdad? También tenemos los espacios primates. El superior está en este lado, el inferior está entre el canino y la molar. ¿Que para qué nos van a servir? Las muelitas de abajo erupcionan para mesial y para palatal. Entonces, usan este espacio primate para correrse y por eso es que van haciendo la oclusión clase 1. Por eso cuando tenemos ese escalón recto, los dientes pueden terminar en clase 1 porque las molares van corriendo ese espacio, entonces van teniendo una oclusión más estable. Y los dientes molares superiores tienen una fuerza paradistal y van hacia bucal. Por eso es que es tan fácil hacer las extracciones de cordales superiores, ¿verdad? Porque tienen un patrón de erupción diferente que las inferiores. Entonces, cuando nosotros evaluamos a los pacientes en dentición mixta temprana, vamos viendo arcos de Baume. Les digo, no es lo mismo ver un arco tipo 1 en donde tengamos espacios interproximales y donde tengamos un diente que va a salir por atrás. Sí, los dientes siempre van a salir por atrás, pero ¿qué tan atrás? Dependiendo del espacio que tengan, van a ir posicionándose hacia vestibular y ocupando el espacio de la dentición primaria, ¿verdad? Pero si yo tengo un arco de Baume tipo 2, ¿cómo se van a acomodar los dientes en donde no hay un espacio? Entonces empezamos a ver maloclusiones y donde tenemos que evaluar formas de arco, apiñamientos, espaciamientos, porque ¿qué pronóstico nos va a dar este paciente? Va a ser un pronóstico malo a comparación de este paciente. Es completamente diferente. Entonces nuestros pacientes tienen que saber cómo están creciendo y desarrollándose, cómo están los hábitos. Si tenemos un paciente que a los 5 o 6 años todavía tenga un hábito de dedo, un hábito de chupón o todavía tome pacha, no va a ser lo mismo que un paciente que no tenga hábitos y tenga una respiración nasal adecuada. Entonces acá ya vimos, ¿verdad? Ya sabemos aquí diagnosticar en una radiografía lateral
¿Cómo vemos la vía aérea? ¿Está estrecha? Sí, está estrecha, pero no tanto. Esta es una paciente femenina de 8 años, María Guadalupe. María Guadalupe come comida dura, respira muy bien. Justo aquí había pasado por un problema de rinitis cuando tomamos la radiografía, pero es una paciente relativamente sana, no es respiradora oral, duerme muy bien, come muy bien. ¿Y cómo miramos la radiografía panorámica? Si se dan cuenta, el patrón de erupción está muy bien, no se mira tan alterado, ¿verdad? Tenemos erupción de dientes permanentes con un espacio adecuado y tiene una relación molar clase 1. Entonces, es una paciente bastante estable. Ahora bien, ella es gemela. Y su hermanita, bueno, y ella tuvo lactancia materna exclusiva por 3 meses y después ya se volvió mixta hasta los 6 meses. Luego tenemos a su hermanita. Su hermanita se quedó en el hospital porque era más pequeña, nunca tuvo lactancia exclusiva porque desde el principio le dieron pachita, entonces ella no agarró el pecho, entonces estuvo con alimentación por biberón desde que nació. Es rinítica, es alérgica, no come cosas duras. Entonces, miren lo que vemos acá. Y miren cómo está el espacio de la vía aérea superior. Estrecho, a comparación de la otra, de su hermanita. ¿Y qué vamos a encontrar cuando miramos una radiografía panorámica? Aquí, si ustedes se lo imaginan, vamos a ver una maloclusión, seguramente. Una maloclusión. Aparte de que teníamos un diente fusionado acá, en dentición primaria, y acá no tenemos el lateral. Entonces, es una paciente que vamos a ir guiando y vamos a ir observándola y acompañándola para que la erupción dental sea lo mejor posible. Que no vaya a usar ortodoncia, no lo sabemos, pero por lo menos cambiar su patrón respiratorio. La paciente ya pasó por expansión, entonces ya duerme mucho, mucho mejor, ya no ronca. Y son cambios que estamos haciendo a los pacientes no solo dentalmente, porque de hecho los papás ni siquiera se habían dado cuenta, porque solo tenían los 2 centrales y para ellos todo estaba bien. La llevaron al otorrino, tenía adenoides agrandadas, entonces la niña está esperando una intervención. Eso le va a cambiar la vida y la forma como está creciendo y desarrollándose esa paciente. Entonces, miren, acá tenemos las fotos intraorales, en donde podemos ver la maloclusión ya establecida. Es importante ver las radiografías porque ahí podemos saber cómo vienen los dientes, ¿verdad? Entonces vimos, pues sí, van a ver un apiñamiento fisiológico cuando nosotros miramos las radiografías, pero apiñamiento a direcciones alteradas de caninos son diferentes, ¿verdad? Entonces, en las radiografías también podemos ver ese patrón de erupción alterado y nosotros también podemos intervenir en ese patrón de erupción alterado. ¿Qué pasa si a este paciente nosotros no le hubiéramos tomado una panorámica y lo hubiéramos dejado crecer así? ¿Verdad? Llega a pacientes adultos, que todos creo que hemos tenido un paciente adulto, que el canino lo tiene impactado adentro y él ni siquiera se había dado cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un análisis que hacemos para evaluar la dirección de los caninos, si va a tener un pronóstico favorable o desfavorable según el patrón de erupción que tenga. Entonces, nosotros trazamos una línea en la espina nasal media, ¿verdad? Y en el árbol longitudinal del canino. Y dependiendo el grado, es así como vamos a ver
si ese diente va a tener una buena o no erupción. Entonces ahí está, que si de 0 a 15 grados vamos a tener una erupción favorable. Si tiene de 15 a 30 grados vamos a tener una erupción regular, o sea que tiene bastante riesgo de impactarse. Y mayor a 31 grados tiene un pronóstico desfavorable porque seguro se va a impactar. Pero por eso es que es tan importante intervenir a tiempo. Entonces miremos a nuestra paciente, ¿verdad? El canino derecho tiene 30 grados, está en regular, justo antes de estar en un pronóstico desfavorable. Y el canino izquierdo tiene un pronóstico desfavorable, porque tiene 72 grados. Entonces, eso quiere decir que el riesgo de impactación es muy grande, que ese canino no salga. Pero cuando intervenimos a tiempo, ¿y cómo podemos intervenir? Muchas veces las disyunciones se hacen, bueno, nosotros hacemos disyunciones para crear espacio, pero también para mejorar el espacio de la vía aérea. En este caso se hizo para mejorar el espacio en los maxilares. Y cuando hacemos nosotros una disyunción, que también es una terapia para ganar espacio, para mejorar la vía aérea de los pacientes, tenemos cambios en los 3 planos del espacio, en el plano frontal, en el sagital y en el transversal. Entonces, nosotros tenemos un maxilar amplio, también vamos a tener una vía aérea amplia. ¿Se recuerdan el video, verdad? Yo tengo un arco estrecho. ¿Y qué pasa con el paladar? El paladar va profundo y entonces le quita espacio a la vía aérea. Si yo tengo un arco maxilar amplio, también el paladar va a estar abajo y eso le va a dejar espacio a la vía aérea. ¿Qué hacemos con las expansiones? Podemos mejorar el espacio de la vía aérea. Esta paciente era una paciente con apnea obstructiva del sueño. Se le hizo una expansión y pues en la radiografía ya mirábamos toda la maloclusión que ahora ustedes ya saben identificar y mejoramos mucho la forma de arco. Y si nosotros mejoramos la forma de arco en un paciente joven, va a tener un pronóstico más favorable de adulto. Regresando a la paciente que tenía el canino impactado, ¿verdad? Ahí con un patrón de erupción alterado. Entonces tenía un diente supernumerario también. Se hizo la extracción del diente supernumerario, se hizo la expansión y entonces, miren cómo está radiográficamente. Después, eso es 2 meses después. Y eso es 6 meses después. Entonces, nosotros cambiamos la dirección en cómo está creciendo algo. Podemos intervenir a esos pacientes y podemos ayudarles a que el pronóstico sea más favorable cuando están en edades tempranas. Obviamente, si esto hubiera sido una edad adulta donde ya el periodo eruptivo terminó, definitivamente nosotros ya no hubiéramos podido hacer mucho más que un tratamiento ortodóntico de tracción o algo más complejo, ¿verdad? Algo más complicado. Entonces aquí tenemos a la paciente donde se hizo la expansión, pues ahora con un tratamiento interceptivo de ortodoncia, mejorando los hábitos también porque era una respiradora oral, tenía deglución atípica y así es como ha mejorado la forma de hablar. Cuando tratamos a pacientes en edades tempranas, les estamos cambiando la vida. Este niño llegó a la consulta, se sentía muy mal, le hacían bullying también, le decían que tenía una carita de gaveta. Entonces, los niños a veces son crueles porque son muy honestos en cómo las otras personas se miran, ¿verdad? Entonces, creo que algunas veces no lo hacen con maldad, simplemente lo dicen. Y cuando nosotros vamos ayudando a los pacientes a cambiar, a redireccionar ese crecimiento y desarrollo, les cambiamos la vida, cómo ellos se perciben, cómo ellos sonríen.
Les digo, este paciente pues seguramente va a necesitar ortodoncia, sí, sí, definitivamente, pero ya hicimos un gran cambio en lo que termina de crecer, en lo que termina de llegar a la pubertad. Va a ser diferente tratar a un paciente ya habiendo terminado el crecimiento y desarrollo con una oclusión así que tuviera una oclusión clase 3 severa. Hay muchas formas de hacer ortopedia, ¿verdad? Yo pues trabajo con el sistema Trainer de Myobrace porque es con lo que me entrené, me gusta, siento que es descomplicado, pero hay muchas formas de corregir esa dirección y crecimiento de nuestros pacientes que pueden hacer la que más y se les, la menos que se les complique, con las que se sientan más cómodos, pero siempre acordémonos de que tenemos que hacer multidisciplina. Esa multidisciplina para referir a nuestros pacientes cuando vemos obstrucciones de la vía aérea severa. No podemos dejar a un paciente así. Referencia a terapia miofuncional o ustedes mismos pueden hacer terapia miofuncionales. Hay mucha información ahora en internet en donde podemos ayudar a nuestros pacientes a que tengan un crecimiento y desarrollo mejor. Y pues, ¿qué conclusiones nos llevamos de esto? Que cada niño que tratemos a tiempo es un adulto que no tendrá que corregir lo que pudimos prevenir. La ortodoncia tardía corrige dientes, pero la intervención temprana cambia crecimiento. Y que no tratamos dientes, sino que guiamos vidas, respiración y desarrollo. Y pues muchas gracias.